Muy bien. Vamos a compartir la pantalla para que podamos entender mejor el material. Esta noche tenemos el desafío de estudiar las variantes. Ya queremos evaluar las variantes. Hemos estudiado varios temas hasta ahora, que es un preámbulo para la crítica textual, pero ahora enfrentamos el desafío eh, de cómo manejamos el hecho que en algunos manuscritos antiguos hay palabras que no están en todos los manuscritos y al final cómo establecemos cuál es el texto bíblico que debemos usar. ¿Ok? Ese es el gran desafío. Ahora, les invité a escuchar ese audio, esa conferencia de César Vidal, creo que fue en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en la cual él hace una crítica bastante devastadora de la nueva versión internacional, alegando que esa versión ha mutilado, usando su palabra, ha mutilado el texto bíblico y que por lo tanto es una versión de la Biblia que no debemos usar porque está deshonrando la palabra de Dios. Lo que quiero hacer esta noche es empezar el proceso de evaluar en los argumentos de César Vidal, reconociendo en primer lugar que él es un gran erudito y que él ha ayudado a la iglesia en muchas maneras. Así que queremos entrar a este proceso de análisis con bastante respeto por él y también con bastante cuidado. En el video, él analiza los textos cuestionables en diferentes categorías y vamos a usar las categorías que él tiene para que ustedes puedan escuchar el video de César Vidal y puedan también coordinarlo con estas clases. Vamos a empezar con textos que se refieren a la divinidad de Cristo. ¿Ok? Para su referencia, esto está en el video del minuto 4 con 15 segundos hasta el minuto 16 con 6 segundos. El argumento de César Vidal es básicamente que la nueva versión internacional ha eliminado varios textos de la Biblia que afirman la divinidad de Cristo, que eso es sumamente peligroso y que como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de este intento de socavar la divinidad del Señor Jesús. Vamos a empezar con el primer texto que él cita, Mateo 13, versículo 51. Yo les animo ahí en sus hogares, pueden estar mirando la Biblia que tienen en la mano, sea la Reina Valera, otra versión, pero aquí tenemos el material en la pantalla. Ese versículo dice lo siguiente: en la Reina Valera 1960, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos, los discípulos, respondieron, sí, Señor. Ahora he colocado aquí la versión Biblia de las Américas, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Y pueden ver que en esas tres traducciones, incluyendo la NBI, la palabra Señor no está. La respuesta es simplemente sí. El argumento de César Vidal es que estas versiones, al omitir la palabra Señor, están socavando la divinidad del Señor Jesús. El argumento es que los discípulos aquí, al usar la palabra Señor, están específicamente indicando que Él es divino, está usando Señor apuntando a la divinidad y que la NBI ha cometido un grave error omitiendo la palabra Señor. Bueno, la pregunta es si es cierto esta afirmación de César Vidal. Me he tomado el tiempo para mirar el aparato crítico textual que tenemos en nuestras versiones de Nestle Aland y la palabra curie, la palabra para Señor, se encuentra en los siguientes manuscritos, ¿ya? Los códices C, L, W, los minúsculos 0, 2, 33 y el familia 33
Y la M significa el texto mayoritario, ¿ok? No el texto recibido. Esta M es el texto mayoritario que básicamente representa el texto bizantino. Una enorme cantidad de manuscritos, todas de la familia bizantina, y se llama el texto mayoritario. Así que la razón por la cual esta palabra Señor está en la Reina Valera es porque está en el texto mayoritario y de esa manera entró al texto recibido. Pero ahora sabemos que la palabra Señor no está en estos códices. El códice Vaticano, con la letra Aleph en hebreo, el códice B, D y el códice Z, las familias 1 y 13 y también otros elementos que no voy a complicarnos la vida ahora con los detalles. En otras palabras, mirando este análisis, estos manuscritos CLW son tardíos. C quizás es más reciente, más antiguo, perdón, pero el peso de Aleph y B y D contrapesan eh, el códice C. Así que el argumento de la crítica textual favorecía la omisión de la palabra Señor y por eso no está en la NBI. Pero hermanos, tenemos que aprender a hacer un análisis minucioso. Yo quiero guiarles ahora dándoles ejemplos de cómo debemos evaluar estos detalles. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿estará la NBI realmente socavando la deidad de Cristo al omitir la palabra Señor ahí en Mateo 13? Bueno, para ayudarnos a evaluar esa pregunta, tenemos que contestar la siguiente pregunta. En el Evangelio de Mateo, ¿en qué textos se usa la palabra Señor? ¿Ya? ¿En qué textos se usa la palabra Señor? Lo dividido en categorías. Categoría 1. En el Evangelio de Mateo, el nombre Señor se usa para Jehová. ¿Ok? Es el primer uso de la palabra Señor en Mateo para referirse a Jehová. Eso porque Mateo, escribiendo para los judíos, acostumbrados a no usar el nombre Jehová, sino sustituirlo por Señor, eso lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Si quieren mirar un momento, vamos a mirar Mateo, el capítulo 1, solo para tomar un ejemplo, para que entiendan a qué me refiero. Si miramos el versículo 20, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. ¿Ok? Un ángel del Señor. En el Antiguo Testamento hubiera sido el ángel de Jehová. Pero en Mateo, en vez de Jehová, está Señor. ¿Ok? Y aquí miren la cantidad de textos de Mateo donde encontramos eso. ¿Ok? Una enorme cantidad de textos donde la palabra Señor se refiere a Jehová. Luego tenemos otros textos en Mateo en que el mismo Señor Jesús usa la palabra Señor para hablar de sí mismo. ¿Ok? Vamos a Mateo 7, versículos 21 y 22. ¿Qué leemos aquí? No todo el que me dice, Señor, Señor. Cristo está hablando y él reconoce que hay personas que lo llaman Señor. Y él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Así que hay estos versículos de Mateo 7, Mateo 12, Mateo 21 y 24, donde Cristo usa la palabra Señor para hablar de sí mismo. Luego, una tercera categoría. En Mateo hay otras personas que usaron esta palabra
pero no está claro qué connotaciones tiene, porque sabrán que en el griego la palabra Señor puede tener simplemente el sentido que en español a veces tiene para hablar de cualquier ser humano. El señor Gutiérrez, el señor Vladimir, ¿ya? No tiene connotaciones divinas, es simplemente afirmando que es una persona, un varón. Así que miren, en Mateo 8, el versículo 2, leemos, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, ese leproso al llamar a Cristo Señor, ¿qué estaba diciendo? ¿Estaba reconociendo que él era un ser divino o estaba simplemente tratándolo con respeto diciendo Señor? ¿Ya? Y hay versículos aquí en la cual se usa Señor, pero no está claro qué connotaciones tiene. Luego tenemos una cuarta categoría de textos de Mateo, donde se usa la palabra Señor para indicar que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Estos textos son interesantes porque se usa la palabra Señor para indicar que Jesús es el Mesías. Miren, por ejemplo, en Mateo 15, el versículo 22, que leemos aquí, Mateo 15, versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David. Ah, interesante. Al llamarle hijo de David, esta mujer está reconociendo que Jesús es el Mesías y lo llama Señor. Así que hay textos de Mateo donde la palabra Señor está en un lugar donde indica que Él es el Mesías y quizá tiene las connotaciones de la divinidad. Luego hay una quinta categoría. Los discípulos usaron este nombre para dirigirse a Cristo, los discípulos, aunque tampoco está claro siempre a qué se refieren ellos con la palabra Señor, porque sabrán que desde el comienzo ellos no estaban muy claros que Jesús era divino. Eso lo entendieron más adelante. Miren en Mateo 8, el versículo 25. Vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ahora, noten el contexto. Los discípulos tienen que despertarlo. ¿Será Dios entonces? En su mente a lo menos, en la mente de los discípulos. ¿Será Dios? Si está durmiendo, ¿lo tiene que despertar? Pareciera que no, ¿no es cierto? Así que los discípulos usan la palabra Señor para dirigirse a Cristo, pero no está del todo claro, es un poco ambiguo, había que meditar en cada caso si tiene connotaciones de la divinidad. Luego tenemos otra categoría, aunque hay un solo ejemplo, donde esta palabra Señor se usa en la respuesta a una pregunta. Mateo 9, versículo 28. Em, el Señor, em, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que pueden hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y ahí está la palabra Señor en la respuesta de estos dos hombres ciegos que confían que Cristo los puede sanar. Luego hay una séptima categoría, el uso general de esta palabra, que no tiene ninguna connotación de la divinidad. Es simplemente el uso de la palabra Señor en el sentido, digamos, secular. Miren, por ejemplo, Mateo 6, el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Ninguno puede servir a dos señores. Ahí está la palabra Señor. Pero no está hablando de un ser divino, está simplemente hablando de seres humanos. Nadie puede servir a dos señores. O si miramos en Mateo 10, versículo 24 y 25, leemos aquí, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo
más que su Señor. Y ahí la palabra Señor no tiene connotaciones divinas, sino está haciendo un contraste entre el siervo y el amo, el Señor. ¿Ok? El uso general. Finalmente, tenemos una octava categoría donde esta palabra sí apunta a la deidad de Cristo. ¿Ya? Aquí no hay ninguna duda. La palabra Señor en estos textos apuntan a su naturaleza divina. Por ejemplo, Mateo 25 y el versículo 37. Entonces los justos le responderán en el día del juicio, diciendo, Señor, se están dirigiendo al que está sentado en el trono juzgando. Claramente es divino. Así que en esta octava categoría, la palabra Señor sí tiene una connotación divina. Así que tengan paciencia conmigo, hermanos. Hemos visto estas 8 categorías del uso de la palabra Señor en el Evangelio de Mateo, porque estamos analizando la ausencia de la palabra Señor en un versículo en particular. Ahora, no traten de seguir mi razonamiento ahora. Si consideramos que en Mateo 13:51 la palabra Señor apunta a la deidad de Cristo, como argumenta Vidal, habría que afirmar que lo mismo es cierto de los demás textos en la categoría 5. ¿Ya? Vamos a la categoría 5. Los discípulos usan este nombre para dirigirse a Cristo. ¿Ok? En Mateo 13, los discípulos están hablando al Señor. César Vidal dice que en ese versículo la palabra Señor apunta a la deidad. Ese está en esta categoría 5 de los apóstoles dirigiéndose a Cristo con la palabra Señor. Así que lo que estoy diciendo aquí entonces es que si en Mateo 13:51 la palabra Señor realmente apunta a la deidad de Cristo, entonces habría que afirmar lo mismo en los demás textos en la categoría 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que si miramos todos estos versículos, Mateo 8:25, Mateo 14:28 y versículo 30, Mateo 16, versículo 22, Mateo 17, versículo 4, 18:21 y 26, versículo 22. En todos estos textos, la NBI tiene la palabra Señor. ¿Ya? Lo pueden revisar ustedes después si quieren. En todos estos textos, la NBI tiene la palabra Señor. Eso es lo primero que hay que notar. Ahora, la NBI también tiene la palabra Señor en todos los textos de la categoría 2. ¿Cuál es la categoría 2? Cuando Cristo usa la palabra de sí mismo. Así que se supone que Cristo, siendo Dios, cuando Él usa la palabra Señor para sí mismo, está refiriéndose a la deidad, ¿no es cierto? Y en todos estos textos, la NBI también tiene la palabra Señor, no la ha omitido. Volvamos aquí. También en la categoría 4 y 8. Vamos a volver a la categoría 4. Una respuesta de los ciegos, que es muy parecida al pasaje Mateo 13, y el 8, el uso de la palabra apunta a la deidad de Cristo. Indudablemente ahí Él es Señor. Con la excepción de Mateo 28, versículo 6. Y anoten esto. Mateo 28, versículo 6, está en la octava categoría. Aquí está, Mateo 28, versículo 6. En ese versículo, la NBI no tiene la palabra Señor. ¿Ok? No está la palabra Señor en la NBI en este versículo. En los demás versículos sí está. Ahora, la primera conclusión. Escuchen bien. De los 22 versículos en el Evangelio de Mateo, en que se usa la palabra Señor para referirse a Cristo, apuntando a su deidad, ¿cuáles son estos 22 versículos? Son estos aquí. Los que están en la categoría 5,
los que están en la categoría 4 y están en la categoría 8, ¿ok? Y en la categoría 2. Así que si sumamos estos versículos de aquí, vamos a contarlos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí también, 13. Y aquí finalmente, 14, 15, 16. Creo que en algunos casos se duplica la palabra Señor, por eso la suma es diferente. Pero de los 22 versículos en el Evangelio de Mateo, que la palabra Señor se usa para hablar de Cristo y apunta a la deidad, escuchen eso. La NBI tiene la palabra Señor en 20 casos. En otras palabras, en 91% de los casos, la NBI incluye la palabra Señor, no lo omite. Y si pensamos, hermanos, eso desmiente totalmente la afirmación de César Vidal. César Vidal argumenta usando un solo texto. La ausencia de la palabra Señor en un solo texto para César Vidal es suficiente para afirmar la NBI está socavando la deidad de Cristo. Pero lo que César Vidal no te comenta es que hay 22 otros textos en Mateo donde está la palabra Señor y la NBI tiene 20 veces. Así que la ausencia de Señor en solo dos textos, en Mateo 13 y en Mateo 28, no se debe al deseo de atentar contra la deidad de Cristo. No se debe a eso. ¿Cómo sabemos? Porque si la NBI realmente quiere atentar contra la deidad de Cristo, habría sacado la palabra Señor de los 22 textos, pero solo está ausente en dos textos de 22. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a la conclusión que la NBI no está queriendo atentar contra el señorío de Cristo. Si omite estas palabras en esos dos textos, es simplemente porque en esos textos, en los manuscritos, hay una divergencia. Hay algunos manuscritos que tienen Señor, otros manuscritos no tienen Señor. Y la NBI considera que en dos casos es mejor omitir la palabra Señor porque parece que ha sido añadida. Pero en 20 otros textos, la NBI no saca la palabra Señor. ¿Por qué no? Porque en esos textos no hay variantes en los manuscritos antiguos y la NBI no tiene por qué sacar la palabra Señor. Así que me parece que aquí tenemos un primer análisis de un versículo que claramente desmiente lo que está diciendo César Vidal. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos a hacer un alto ahí, porque yo quiero ir poco a poco con ustedes esta noche y no avanzar demasiado rápido. Así que vamos a tomar un momento para preguntas. ¿Ok? ¿Han entendido el argumento aquí? ¿Hay preguntas que quieran hacer para aclarar? Háganlo ahora. Ya pueden prender su micrófono y preguntar. Pastor, Sí, hermano. eh, ¿cómo queda? Yo sé que somos pocos los que estamos siguiendo a Pleroma, está claro. Ya. Y aquellos que no participan en este programa, sé que lo están, en cierto modo, llevando el pensamiento de César Vidal. Ujú. Y ya algunos pastores están enseñando en sus congregaciones. ¿Y cómo quedan ellos? Bueno, mi interés es que ustedes o cuantas personas sea posible tengan la oportunidad de pensar el argumento de Vidal.
no simplemente escucharlo y aceptarlo, Ujú. ¿ya? Hay cosas que Él no te dice y en lo que Él no te dice está el asunto. Ahora, si en todo el Evangelio de Mateo, en cada vez que la palabra del Señor aparece, la NBI lo hubiera retirado, eso sí sustentaría que la NBI está atentando contra el señorío de Cristo. Pero si la NBI tiene la palabra del Señor en 91% de los casos, y eso César Vidal simplemente no menciona, su argumento queda desacreditado, a mi parecer. ¿Ok? Yo quiero que ustedes aprendan a investigar y analizar la información, que es parte de la madurez espiritual. ¿Ok? Pastor, Sí. eh, escuchándolo al hermano César Vidal, aparte de lo que él argumenta que han suprimido o han mutilado el texto, en este caso en Mateo 13:51, Ujú, él todavía va más allá, ¿no? ujú, Él dice de que, argumenta de que la razón principal se debe a que Nestlé Alan usa realmente tres fuentes, ¿no? La que usted nos ha enseñado, la de, en este caso, la que hemos visto, la de, eh, una de ellas, sí, ¿cómo se llama el? Sinaítico. No, no, pero tiene un nombre, creo que es Nes- el, no, Vaticano. no, el otro, sí, creo que por acá lo tengo, el señor ah, Richardson, Tingerson, Tischendorf. ya, Tischendorf. ahí está, Ya, es su nombre. ya. Y también que usa de Westcott y Hort Cort, y un sí. tal Bryan. Ya. Entonces, él lo que dice es que eh, Nestlé Alan recurre a estas tres fuentes y que en su Ujú, primera edición que él sacó, él fue muy honesto, no trató de engañar, dice, a la gente. Y he buscado, según él cita, que fue la de 1904. Y entonces yo lo tengo en una copia. No lo he ujú, sacado, me he tomado el tiempo y lo he buscado. ya. Y como que está en inglés, hay una advertencia en inglés y ahí habla justamente de eso. Nestlé hace un comentario que él, bueno, ha recurrido a estas tres fuentes, ¿no? En Ujú, cambio, en ya. las demás ediciones, yo tengo la edición 27, Ujú, eh, no dice nada ya, ¿no? ya. Entonces, él toma eso para tratar de sustentar, ¿no? Lo Ujú, que él trata de decir, ¿no? Y obviamente, y luego en su video él toca la parte oculta de Westcott y Hort, y eso pues desacredita, ¿no? A cualquier ya. persona. A mí mi preocupación es esto, ¿no? Estaba pensando, él está dictando esta conferencia desde el año 21, me parece. Ujú. Sigue, estoy escuchando otros videos de él, y no sé si usted lo ha escuchado, el que le he mandado, Sí, 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 sí. dos videos más, Pero ¿no? muy parecido a este, ¿no? Muy Sí. parecido, exactamente. Pero trata de enseñar ello. Entonces, la verdad es que estoy muy interesado porque digo, wow, eh, me gustaría preguntarle a él, Claro. ¿no? A mí Sí, me sí. gustaría preguntarle, ¿no? Ya. Porque, y yo podría hacerlo porque tengo un amigo que él acá ha dictado conferencia aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tengo un amigo que lo conoce, lo invitó a su iglesia. Es más, yo inclusive estaba pensando invitarle a él un día, ¿no? Ujú, Coordinando con Amaury Santos, inclusive. ya. Entonces hemos pensado en traerlo. Pero sí me gustaría realmente, ¿no? Ahondar, conocer más, porque yo veo lo profundo que usted está enseñando, ¿no? Investigando. Ujú, Pero por otro lado, estoy tratando de mirar las fuentes que él está recurriendo, ¿no? Para poder hacerle las preguntas adecuadas también ya. a él. Sí. Aquí está en forma muy sencilla, aunque vamos a avanzar muchos detalles esta noche, ¿ya? Pero en forma sencilla lo siguiente. Weston y Hort quizás dudaban de la deidad de Cristo, ¿ya? No hay Ya. vuelta que dar. Liberales dudaban la idea de Cristo. Pero miren qué interesante. Aún en su texto, ellos tienen 20 versículos en Mateo nomás, solo en Mateo, 20 versículos, donde la palabra Señor Ujú. apunta a la idea de Cristo Ya. en el texto de Westcott Hort. Así que, ¿eso qué significa? Que aunque eran liberales, su teología no está afectando la transmisión del texto. Ujú. Ellos no Ya. alteran en 20 pasajes, no alteran, no tocan el texto.
Lo Ya, dejan Señor. ¿Por qué? Porque en ningún manuscrito antiguo falta la palabra Señor en esos 20 textos. ya, Entonces, solo aprovecho de 2 textos donde hay una diferencia textual y ellos optan por sacarlo. Pero es solo 9% de todo el texto. Entonces, resulta un poco difícil aceptar claro. el argumento que están atentando contra la idea de Cristo. Ujú, claro. Si uno lo toma todo el Evangelio de Mateo, Ya, obviamente, ya, cuesta aceptar eso. Pero también me hace pensar, pastor, con respecto a lo que es como, sí, 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 adelante. sí se escucha. Digo, Sí, sí, también sí, me hace sí. pensar como expositores de la palabra acerca del estudio que tenemos que hacer justamente, ¿no? Cuando una versión omite Ya. comparando a otra versión, ¿no? Porque Mm, creo que muchos de nosotros hemos predicado, por ejemplo, dentro de estas categorías, por ejemplo, que Mateo 28:6, por decir, ¿no? ya, Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, vamos a suponer, pensando un significado de la palabra Señor, cuando no era así, era simplemente el uso de un Señor, simplemente, ¿no? Mateo ya, 6:24, por ejemplo, ya, nadie sí, puede sí, servir a dos señores. ya, Vamos a suponer. Entonces, muchos lo toman al Señor, claro, a Dios, pero mm, no, se trata al amo. Entonces, la ya, idea es, y luego de ahí ya se hace la aplicación, ¿no es ya, cierto? ya. Ya, pero qué interesante, ¿no? Bueno, Pero gracias, pastor, por esta ayuda, ¿no? tenemos que profundizar el asunto, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer? Pastor Ale, buenas noches, ¿me escucha? Adelante. Sí, adelante, Nelson. Buenas noches, Pastor Ale, buenas noches, pastores. Pastor, mi pregunta es, entendiendo César Vidal, un erudito estudioso, ¿no tiene en cuenta esos otros textos? Porque él claramente, tajantemente dice pues que la versión internacional ha eliminado eso, pero no tiene en cuenta, no considera los demás textos, versículos que sí realmente sí se tiene sí se usa este término. Bueno, eso habría que preguntarle eso a él, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta noche ustedes van a quedar sorprendidos con muchas cosas esta noche, ya este es solo el primer versículo, ¿ya? Así que vamos aguantando algunas preguntas quizás, pero hay que hacer la pregunta a César Vidal, ¿no? ¿Qué pasa con por qué en 20 versículos la NBI tiene la palabra Señor? Ahora, yo tengo su interlineal de él, lo he comprado, y yo lo tengo aquí. Los textos bíblicos que usted está citando, he tratado de hacerlo acá aparte, Ya, en el griego excelente. inclusive, todo, ¿no? Ya, ya. Porque quiero ver qué es lo que él coloca, Ya. ¿no? En su interlineal. Bien, muy bien. Entonces, Excelente. ¿por qué digo esto? Porque honestamente a mí sí me ha picado el corazón, de querer preguntarle a él, Ya. hermano, ¿cuál es su argumento? ¿En qué Sí, usted está basando? sí, sí. No, sí, ¿verdad? Yo le digo, hermano, sí, por eso digo, bueno, voy a seguir estudiando porque obviamente él es un gigante, ¿no? Ya, ya. Sí, Hay que entonces tengo que respetarlo reconocer también, eso, ¿no? ¿no? Entonces, Ya. sí. Muy bien, si no hay otra pregunta, vamos a avanzar a el siguiente versículo. Ya hay varios versículos para estudiar esta noche, así que tengan paciencia conmigo. ¿Ok? Em, Siguiente versículos, Mateo 19, versículo 16 y 17. La Reina Valera dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si Ujú. quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, César Vidal observa que en la NBI, al igual que Biblia de las Américas y la NTV, em, la pregunta, em, cuando viene, le dice maestro, no incluye la palabra bueno aquí, ¿ya? Aquí es maestro bueno y aquí es solo maestro. NBI maestro, NTV maestro. Y el Señor Jesús hace esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. En otras palabras, estás confesando que yo soy Dios. Pero aquí en la Biblia de las Américas, la pregunta es, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Porque como no dijo maestro bueno, entonces la pregunta no procede como en la Reina Valera, simplemente, ¿por qué me pregunta de lo bueno?
Y lo mismo en las otras versiones. Así que el argumento de César Vidal es, mira qué mala NBI, y las otras versiones, siguiendo el texto de Westcott y Hort, están quitando la palabra bueno y quitando esta afirmación, ¿por qué me llamas a mí bueno? Otra vez atentando contra la idea de Cristo. Ahora vamos a ver, ¿es honesta ese análisis o falta añadir otros elementos para evaluar bien la NBI? Lo que César Vidal comenta es que la NBI suprime la referencia a que Jesús era bueno y según él atenta contra su divinidad. Lo que César Vidal no comenta es que este mismo relato está en los otros evangelios sinópticos. Está en Marcos 10, 17 y 18, y está en Lucas 18, versículos 18 y 19, ¿no es cierto? Pueden mirar sus Biblias. Ahora, lo interesante es, si vamos a la nueva versión internacional de Marcos 10, ahí está la palabra bueno. ¿Ya? Si miras la NBI, está maestro bueno en Marcos 10, en la NBI. Y en Lucas 18, el otro sinóptico, en la NBI, también está maestro bueno. Así que es solo en Mateo que no está. Ahora, si César Vidal está acertando, lo que deberíamos encontrar es que la NBI debería suprimir la palabra bueno en Marcos y en Lucas, pero no lo hace. Ahí está, lo pueden checar ustedes. Así que el argumento tampoco procede de César Vidal. Así que queda claro que aunque la NBI y otras versiones no incluyen la palabra bueno en Mateo, sí la incluyen en Marcos y Lucas. Eso significa que la ausencia de esta palabra en la NBI en Mateo no tiene que ver con un intento de socavar la idea de Cristo. Eso no es el propósito, porque si fuera el propósito, lo sacaría también de Marcos y de Lucas. ¿Por qué no está en Mateo entonces? Simplemente porque los que han traducido la NBI están queriendo reflejar qué hay en los manuscritos en griego. Y en Mateo hay algunos manuscritos que tienen la palabra bueno y otros manuscritos que no tienen la palabra bueno. Pero en Marcos y en Lucas, todos los manuscritos tienen bueno. Y la NBI está siendo fiel a los manuscritos, no a una postura teológica. ¿Ok? Eso hay que también preguntarle a César Vidal. Hay que decirle, eh, no sé, doctor Vidal, no sé cuál es su título, ¿no? Pero, a ver, en Marcos, podemos leer Marcos en la NBI, ¿qué dice? Y ahí va a estar señor bueno, maestro bueno. Y en Lucas, ¿qué dice la NBI? Entonces, de los tres sinópticos, dos tienen bueno. Entonces, ahora, Vidal pasa por alto este detalle. Y claro, si no estás alerta, te dejas convencer por Vidal. Pero hermanos, tenemos que aprender a investigar, ¿ya? No solo aceptar lo que alguien diga, aunque sea un gran erudito. Todo erudito debe ser chequeado. Es parte del proceso del análisis, ¿ya? De la evaluación de lo que estamos aprendiendo. Ahora, los que insisten en retener la palabra bueno en Mateo 19, tiene que explicar por qué esa palabra bueno no está en algunos manuscritos antiguos. Tiene que explicarlo. Porque están en Marcos y están en Lucas. Entonces, ¿por qué no están en Mateo? Y solo hay dos alternativas. O alguien eliminó en Mateo a propósito la palabra, pero ¿por qué lo elimina de Mateo y lo retiene en Marcos y Lucas? Se supone que si lo está haciendo a propósito va a sacarlo de Marcos y de Lucas también. Pero eso no ocurre. Ahora, si no podemos dar una explicación convincente por la omisión deliberada de la palabra bueno
en copias antiguas que sirven de Mateo, cabe la posibilidad que no estaba en el autógrafo de Mateo. No estaba en el documento original. Ahora, si no estaba en el texto original, el hecho que la palabra bueno estaba en Marcos y en Lucas explicaría por qué un copista decide añadir la palabra a Mateo para que, eh, para que tenga relación con Marcos y Lucas. Porque alguien copiando se da cuenta, oye, está en Marcos y está en Lucas, no está en Mateo. Ya, mejor lo añadimos en Mateo para que todo sea igual. Ahora, recordemos el principio de Casiodoro de Reina, ¿ya? Lo que él dijo en su eh, amonestación a los lectores. Él dijo, yo no he sacado nada del texto, pero he añadido algunas cosas. Así que este es algo muy propio de los que copian la Biblia. Casi nadie va a querer sacar de la Biblia, pero hay varias personas han añadido para que eh, el texto concuerda con otras partes, digamos, de los sinópticos, ¿no? O en la traducción, para que se entienda mejor la traducción, hay que añadir 2 o 3 palabras más. O sea, hay este sentir general, que cuando manejamos la Biblia copiando o traduciendo, a veces añadimos palabras, pero nunca quitamos. Entonces, aplicando eso aquí a Mateo 19, ¿qué es más factible? Que Mateo escribió maestro bueno y alguien decidió quitarlo, pero no lo quitó de Marcos y Lucas, solo de Mateo. ¿Por qué solo de Mateo? La alternativa es que no estaba en Mateo. Mateo lo escribe en otra manera, pero alguien decide que como está en Marcos y en Lucas, hay que añadirlo en Mateo para que esté completo, digamos. Se añadió la palabra bueno en Mateo, ¿ok? Hay que sopesar esos argumentos, pero lo principal es que en los otros 2 relatos sinópticos la palabra bueno está en la NBI también, ¿ok? Así que otra vez, aquí paramos un momento para ver si han captado eso o si hay alguna pregunta, un comentario que quieran hacer. A ver, otros hermanos, si están Buenas noches, pastor. escuchando. Buenas noches, Steven. Buenas noches. Sí, justamente estaba, mientras estaba sustentando la explicación, estaba viendo Bible Hub, en el cual aquí, menos en Mateo 19:16, ¿no? Indica, no solamente menciona didáscale y ti, entonces, más no configura la palabra bueno. Ya. Y mientras que estaba verificando con Mateo, mientras recurría a Bible Getaway, ¿no? Con la Reina Valera de 1960, la cual ahí indica que sí está la palabra bueno. Entonces ahí como que, ¿no? Sí es que lo que usted menciona, ¿no? El hecho que la NBI pretende, ¿no? Siempre ajustar, ¿no? Al texto, ¿no? Netamente en griego. Entonces, y también considerando, ¿no? El hecho de que Casidoro, ¿no? Él afirmó, ¿no? De que él optó por añadir, ¿no? Entonces, ahí notaríamos, ¿no? Sí, ¿no? Es evidente, ¿no? El hecho de que sí fue, que el tema bueno, si bien como que fue, ¿no? Mayormente una consideración, ¿no? Que los trepistas, ¿no? Hasta entonces ellos optaron, ¿no? Incluirlo, pero siempre, ¿no? El hecho de que ahora, por el hecho de que ahora, ¿no? Verificando y recurriendo, ¿no? Babel Hub, hay como que ahí, ¿no? Revela, ¿no? Que no configura. Bueno, ese es un comentario. Ya, gracias, Steven. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo o preguntar? Buenas noches, hermano Alex. Bueno, Buenas sí, noches. estaba prestando atención a lo que están mencionando los hermanos y estaba tratando de interpretar también el versículo porque la verdad
es que nos da más luces, ¿no? El hecho de que no diga bueno, maestro bueno, no le diga Jesús bueno, nos da más luces de la revelación de la deidad de Cristo, porque ese hombre le preguntó acerca de lo bueno que debería ser y el único que podría responder esa pregunta es Dios. Ujú. Él es el único que es la norma más alta del bien supremo y el que nos puede decir qué es lo correcto que debemos hacer en nuestras vidas. O sea, creo que el hecho de que no esté en Mateo nos da más luces de la deidad y de entender de por qué es que Jesús es Dios, porque Él es el único que puede decir qué es lo bueno que hagan las personas, ¿no? No sé si lo estoy interpretando adecuadamente, pero otra duda que tenía es que eh, ¿cuál fue el primer evangelio que se escribió, ¿no? Si fue Mateo o fue Marcos. Eh, y si es Mateo, pues creo que ese sería el sentir más correcto, no sé, de esa parte. O cómo podríamos complementarlo todos, ¿no? Para llegar a una interpretación adecuada en el texto. Bueno, no estamos seguros en qué orden se escribió. Por lo general, se piensa que Marcos fue el primer evangelio y luego Mateo y luego Lucas en ese orden. Pero aquí lo interesante es que en Marcos y en Lucas, la NBI tiene la palabra bueno, porque en todos los manuscritos antiguos está la palabra bueno. El debate tiene que ver con el relato en Mateo, pero lo que César Vidal no hace es mirar los sinópticos para ver qué hay en los sinópticos. Si él hubiera hecho eso, eh, su argumentación no hubiera procedido. ¿Ok? Aquí, otra vez, no se da suficiente información para evaluar. Se dice algo, pero no se dice todo. Y los que estamos escuchando a cualquier expositor, tenemos que aprender a evaluar, a analizar, ¿ok? Antes de simplemente aceptar todo lo que se nos dice. ¿Ok? Eso es lo que quiero que capten ustedes. ¿Ok? La importancia de usar los sinópticos, en este caso, para ver si en los pasajes paralelos la palabra que está omitida en un texto en la NBI está en la NBI en otros textos paralelos. Si está en otros textos paralelos, entonces el argumento no procede. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? La verdad es que se me cortó por un rato y no sé si se habrá este, conversado. Yo estoy viendo un punto ahí, Ujú, no sé si estoy entendiendo bien ahí. El tema de conversación de bueno, de la palabra bueno, continúa en el 17, ¿no? Entonces ujú, es como natural pensar que alguien dijo la palabra bueno antes, en el versículo anterior, ¿no? ujú. Entonces me da a pensar de que a raíz de eso uno podría pensar que es o debe estar, o como está en los otros paralelos, debería ir. Entonces, Ujú. no sé si ese argumento de alguna forma, digamos, puede ayudar, o no sé. No sé si se discutió eso, la verdad se me cortó. Disculpe. Gracias, pastor. Sí, hermano. Indudablemente, el hecho que está en Marcos y está en Lucas indica que en el original es lo que se dijo. Ya el hombre dijo maestro bueno. Ya no hay vuelta que dar. Eso fue lo que se dijo. Ahora, César Vidal argumenta que porque en el relato en Mateo no está la palabra bueno, la NBI está atentando contra la deidad de Cristo. Pero lo que él no observa, no comenta, es que en Marcos y en Lucas sí está, cosa que no esperaríamos que estuviera si la NBI a propósito está queriendo socavar la deidad de Cristo y está mutilando el texto. Habría mutilado Marcos y Lucas también. ¿Por qué solo mutilar Mateo y no mutilar Marcos y Lucas también? No tiene sentido eso. Debes hacer un trabajo completo, ¿no es cierto? Si quieres mutilar, mutílalo bien. Pero no es así, porque el razonamiento de César Vidal es errado, ¿ya? Al final no tiene nada que ver con lo que la NBI piensa. Todo tiene que ver con los manuscritos en griego.
Y en Marcos y en Lucas no hay ninguna variante. Todos los manuscritos son iguales. Es solo en Mateo que hay esta discrepancia. Entonces la pregunta es, ¿estaba originalmente la palabra bueno en lo que Mateo escribió? Y si estaba, alguien lo sacó. ¿Y por qué sacarlo? Y solo sacarlo de Mateo. ¿Y por qué no lo sacó de Marcos y Lucas también? Eso parece extraño. Por eso, mucho más razonable es que no estaba en el texto en Mateo. Y alguien decidió añadirlo a Mateo para que sea igual que Marcos y Lucas. Por eso tenemos dos tipos de manuscritos de Mateo. Algunos tienen maestro bueno y otros tienen solo maestro. ¿Ok? Porque alguien añadió, no todos, y por eso hay dos vertientes de la versión de ese relato en Mateo. ¿Ok? Y estamos queriendo sopesar la evidencia para esto. ¿Ok? Me imagino que para algunos podría ser un poco pesada la clase esta noche, pero es muy importante que aprendamos a analizar. ¿Ok? Hay que tener mucha maca y muchas neuronas para estudiar de esta manera. ¿Ok? Pero es importante porque si no vamos a creer cualquier cosa que nos dice. Gracias, gracias. ¿Ok? Pastor, muchas gracias. Si no hay más preguntas, avancemos al tercer texto. ¿Ok? Ya van dos. Vamos a un tercer texto ahora. Ahora estamos en Juan 3, versículo 13. Juan ¿Ok? 13. Reina Valera dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En este caso, notarán que la Biblia de las Américas tiene esas palabras también. Donde no está es en la NBI y está en no está en la NTV. ¿Ya? Falta esta frase que está en el cielo. Ahora, César Vidal argumenta que al no incluir estas palabras en la NBI, que afirman que Cristo mientras estaba en la tierra, estaba también en el cielo, entonces otra vez están atentando contra la plena deidad de Cristo. Ahora, si vamos a la evidencia textual, ¿ok? La evidencia a favor de estas palabras es el documento original de el Códice A, que es el único antiguo, y todos los demás son tardíos, ¿ok? De griego. A favor de la omisión es que estas palabras que están en el cielo no están en Papiro 66 y no están en Papiro 75. Ahora, esos papiros son muy, muy antiguos, ¿ok? Papiro 66 es del año 200. Papiro 75 del siglo III, poco después. Así que son las copias más antiguas que tenemos de Juan. Qué interesante, que en las más antiguas no está la palabra que está en el cielo, pero están solo en los documentos más tardíos y eh, en la versión en latín y la versión en siria. Así que tenemos las palabras en el latín, en sirio y en solo un códice antiguo. No está en los manuscritos más antiguos, que es lo que la crítica textual nos indica. Ahora, ¿qué más podemos decir? Para evaluar la inclusión de estas palabras que está en el cielo, habría que considerar dos cosas más. Primero, el contexto de la conversación de Nicodemo, ya porque Juan 3, el Señor está hablando con Nicodemo. Es a Nicodemo que el Señor le dice esto. Y también hay que considerar las enseñanzas del Señor en el resto del Evangelio de Juan. Ahora, en primer lugar, en hablar con Nicodemo. Una cosa interesante es que el Señor es muy escueto en revelarse a Nicodemo. No se revela claramente.
Muchos han notado eso. Nicodemo piensa que él sabe quién es Cristo, es un gran profeta de Dios, y el Señor Jesús le lleva al tema del nuevo nacimiento, como diciendo, mira Nicodemo, no estás entendiendo nada porque no has nacido de nuevo. Ahora, en Juan 4, el Señor adopta una actitud muy diferente a la mujer samaritana. A la mujer samaritana él se revela completamente. Ya, yo soy el Mesías, le dice a la mujer samaritana, cosa que nunca dice a Nicodemo. Así que la primera pregunta ¿es factible que hablando a Nicodemo, una conversación en la que Cristo no se revela mucho, diría el Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y ahora que está en el cielo, le diría eso a Nicodemo en una conversación donde no se revela mucho a Nicodemo? Es la primera pregunta. La segunda pregunta ¿y el resto del Evangelio de Juan? ¿Cuál es la enseñanza del Señor? Y ustedes sabrán quizás que uno de los temas centrales en Juan es el retorno del Hijo al Padre. Miren, por ejemplo, Juan capítulo 6 y el versículo 66. Ya, Juan 6, versículo 66. ¿Qué leemos aquí? Desde entonces, no, 62, perdón, 62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora, presten atención a esas palabras. Cristo está preguntando, ¿se van a ofender si ustedes ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ahora, si él habla de subir, ¿cómo queda esto el que ya está en el cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo, supuestamente. Juan 3. Pero en Juan 6 está hablando del futuro. Si lo ves más adelante, subir al cielo. Y tenemos lo mismo en Juan 16, versículo 28. Si miramos un momento, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así que, ¿dónde está el Hijo del Hombre entonces? Según versículo 26. Salí del Padre, he venido al mundo. ¿Dónde estoy? Estoy en el mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así que el Señor aquí habla de estar en una de dos situaciones. Antes estaba en el cielo y bajó a la tierra. Pero ahora va a subir de la tierra para estar otra vez en el cielo. O miren capítulo 7 de Juan, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está pidiendo al Padre, llévame al cielo. ¿Cómo queda esta frase entonces que está en el cielo en Juan 3, si fuese original? Espero que me están captando lo que estoy diciendo. En el Evangelio de Juan, el Señor en reiteradas oportunidades habla de retornar al cielo. Si es así, entonces esta afirmación del Señor, que el Hijo del Hombre está en el cielo, parece contradictorio, ¿no es cierto? Y constituye una confusión en este Evangelio, donde el Señor reiteradas veces habla de volver al cielo. Si Cristo ya estaba en el cielo, si estas palabras son originales en Juan 3, si Cristo ya estaba en el cielo, ¿por qué hablar de volver al cielo? Así que de esta manera, muy aparte del argumento externo de los manuscritos, el argumento interno de la teología de Juan indicaría que las palabras que están en el cielo han sido añadidas y que no eran parte del texto original. No encaja con la teología de Juan. ¿Ok? Eso podemos argumentar.
De todos modos, aunque esta frase que está en el cielo no está en la Nueva Versión Internacional y la NTV, es importantísimo, hermanos, observar que en Juan 1:18 sí está. ¿Qué leemos en Juan 1:18? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Claro, Juan está escribiendo después del retorno de Cristo al cielo, pero Juan está afirmando, el Hijo de hombre está en el seno del Padre. Eso claramente afirma la deidad de Cristo, ¿no es cierto? O miren también en Juan 17, el versículo 24. Presten atención a Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, interesante, yo estoy, no yo estaré. A donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Pero en ese momento él estaba en la tierra todavía. Pero usa el tiempo presente, donde yo estoy, porque me parece que él está tan cerca a la cruz que para el Señor ya está básicamente en el cielo otra vez, porque ya muy pronto está por estar allá. Pero aquí quiero que noten, en la NBI, en Juan 17, 24, está esta afirmación, estoy, donde yo estoy, indicando en el cielo. Eso indicaría que la afirmación de Vidal, que la NBI, al omitir estas palabras que está en el cielo, en Juan 3:13, pretende negar las implicancias de la divinidad de Cristo. Otra vez es erróneo. Erróneo porque hay otros textos en Juan que están en la NBI, Juan 1:18, Juan 17:24, que apunta a la presencia de Cristo en el cielo. Así que es solo en un versículo que no está, pero está en los otros versículos. Otra vez habría que preguntarle a César Vidal, explíqueme por qué está en la NBI Juan 17:24 y por qué está en la NBI Juan 1:18. ¿Ya? Hay que explicar eso, ¿ok? Así que, ya hermanos, ese es el tercer versículo. ¿Preguntas? ¿Observaciones? En todo esto Pastor, espero. Sí, buenas Sofía. noches. Sí, sí, yo estoy comparándolo, con la Biblia NTV que tengo, pero Ya. ahí siempre, en esos versículos, justo en esos pasajes, todos los que están mencionando, sí con un asterisco señalan de que a estos manuscritos añaden esto, o sea, siempre lo aclara. Creo que en la NBI no aclara eso en algunos casos, ¿no? Me parece. Eso varía de versión en versión. Hay versiones de la NBI que tienen mucho pie de página, muchas aclaraciones, otras versiones que no ponen casi nada. Así que eso depende más de la edición, ¿ok? Lo ideal es que tengan todos bastante eh, apuntes, pie de página, para ayudar al lector a evaluar, ¿ok? Al igual que los masoretas hacían con las masoras para que los judíos puedan evaluar y por eso Casiodoro de Reina también puso mucha cosa en la margen para que cada uno pueda evaluar, ¿ya? Eso es muy saludable, hacer eso, ¿ok? Así que cuidado cuando compramos versiones de la Biblia, ¿ok? Pero espero que capten la idea central, ¿ok? Em, César Vidal solo menciona Juan 3:13 y critica la NBI porque omite la palabra en el cielo. Pero él no observa que en Juan 1:18 y en Juan 17:24 la NBI tiene una frase muy parecida que habla del Señor Jesús en el cielo. Así que si el argumento de Vidal fuera cierto, que la NBI quiere atentar contra la idea de Cristo, se supone que habría cambiado también Juan 1:18
omitiendo la palabra en el cielo, y habría cambiado Juan 17:24 también. Pero qué interesante, la NBI no toca esos versículos. Ahí está la frase, indicando que no es la NBI que está haciendo algo, ellos simplemente están respondiendo a los manuscritos en griego, queriendo ser honestos con los manuscritos en griego. ¿Ya? Eso es lo que hay que captar. Y César Vidal nos lleva solo al texto Westcott y Hort, pero es un poco simplista eso, ¿ya? Es que Westcott y Hort observan que hay ciertos manuscritos donde ciertas palabras están y en otros no están, pero en otros textos todos los manuscritos concuerdan. Por eso Westcott y Hort no saca textos de otros pasajes porque los manuscritos en griego están todos completos, uniforme. Así que todo remonta a los textos manuscritos en griego. Es eso. No es ni Westcott y Hort, no es la NBI tampoco. Tenemos que enfrentar esta realidad. Hay ciertos manuscritos que en unos cuantos versículos hay algo extraño que tenemos que analizar, pero que en el grueso del texto todo es uniforme. ¿Ok? Y no se está atentando contra ninguna doctrina. Lo que se está queriendo es simplemente reflejar la condición de los textos en griego. Eso es lo que se quiere hacer. ¿Okay? Pastorales, disculpe. Sí. Otra cosa que puedo notar también es que César Vidal solo hace referencia a la nueva versión internacional, o sea, criticando en el sentido negativo, pero no hace referencia realmente a los manuscritos, o sea, en qué hay, en qué están, en qué no. O sea, eso también Ya, es algo negativo en ese sentido, ¿no? ya, y tenemos que avanzar a ese nivel. Ahora, me imagino que él pensaría, los pobres pastores se van a complicar demasiado si empezamos a mirar los manuscritos, ¿ok? Pero eso es lo que hay que hacer, lamentablemente, al fin y al cabo, ¿ya? Eh, los manuscritos mandan, esa es la evidencia que tenemos, ¿ok? Y tenemos que evaluar esa evidencia. Muy bien, vamos a otro pasaje entonces. Ahora vamos a Hechos 8:37. Esto es interesante. Aquí verán todo este versículo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco había preguntado, ¿se acuerdan? El eunuco pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué me impide bautizar? Y Felipe contesta en la Reina Valera, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra vez, está en la Biblia de las Américas, pero César Vidal correctamente indica que no está en la NBI y no está en la NTV. Todo un versículo falta. Ahora, este pasaje es interesante porque el versículo 37 no se encuentra en ningún manuscrito antiguo en griego, en ningún manuscrito. Solo está en un códice tardío del siglo VIII y en algunas versiones en latín. Así que todos los manuscritos apuntan a que el versículo 37 viene de la parte latina de la iglesia. ¿Ya? Es solo en el texto en latín que el versículo 37 se encuentra. ¿Ok? Y lo interesante es que solo estaba en la antigua versión latina, la que antecedió la Vulgata. En la Vulgata inicial no está el versículo 37. Se añadió más adelante a la Vulgata cuando querían asimilarlo a la versión latina. Ahora, Erasmo estaba publicando un Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué incluía estas palabras? ¿Por qué incluyó el versículo 37 si no estaba en ningún manuscrito antiguo en griego? Incluyó porque estaba en la Vulgata.
Estaba en la versión de la Vulgata que él tenía en la mano, pero no estaba en ningún texto en griego que Erasmo tenía, con la excepción de un manuscrito donde las palabras, el versículo 37, estaban en una nota en la margen, no en el texto mismo. Y aquí está lo más fascinante todavía. El versículo 37 no está en el texto mayoritario. ¿Ya? No está en el texto mayoritario. Todos esos manuscritos bizantinos no tienen el versículo 37. Está en el texto Receptus por la influencia de la Vulgata. Y eso es muy interesante. Pero César Vidal pasa todo eso por alto, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que hay que contestar es la siguiente. Si estas palabras del versículo 37 estaban en el original, ¿por qué un copista lo sacó? Porque no es que la NBI lo mutiló. César Vidal siempre le echa la culpa a la NBI. No, la NBI no lo quitó. Algún copista muy antiguo lo quitó. Ahora, otra pregunta es, si no estaba en el original, ¿por qué se añadió? Y propongo lo siguiente, la inclusión del versículo 37 pudo haberse dado por un copista que sintió que la pregunta del eunuco, el versículo 36, debía ser respondida. Y él vio que el texto de Lucas no respondía a la pregunta. Así que un copista aprovechó a redactar la forma litúrgica del bautismo en el segundo siglo. Ahora, esto también obedece a lo que Casiodoro de Reina observó. Nadie va a quitar del texto, pero a veces añadimos algunas cosas al texto para que se entienda mejor. Y esto me parece lo que pasó con el versículo 37. Se añadió para que todo el relato se entienda mejor, pero no estaba en el texto original. Por eso no está en los manuscritos en griego, ¿ya? En el latín se hizo. Ahora, si volvemos al texto, ¿qué dice aquí? El texto dice dos cosas. En primer lugar, la importancia de creer. Si crees de todo corazón. Y en segundo lugar, hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Dos afirmaciones. Claro, lo que César Vidal dice es que al quitar este texto del Hechos, la NBI está queriendo quitar la idea de que hay que creer, como diciendo el bautismo es suficiente. Y también la NBI está queriendo anular el hecho de Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que dice César Vidal, como la motivación de la NBI. Pero estoy diciendo que no es la NBI que sacó el texto. Esto no está en los textos antiguos. Pero ¿qué de estos dos temas? La importancia de la fe y la deidad de Cristo. Lo pongo aquí, el último párrafo aquí. Estos dos temas centrales, el versículo 37, son la fe para ser salvo y la deidad de Cristo. Se encuentran bien atestiguados en el resto del libro de los Hechos, empezando con el capítulo 2. Porque en el capítulo 2, en la prédica de Pedro, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Que Cristo es el Hijo de Dios y que hay que creer en él para ser salvo. Eso está en Hechos 2 y está en la NBI. Y si tú sigues todo el libro de los Hechos, ¿qué vas a encontrar a lo largo de los Hechos? Hay que creer en Cristo para ser salvo y hay que creer que Cristo es divino. Y no solo está en Hechos, está en las cartas apostólicas también. Y César Vidal pasa por alto algo tan obvio que en todos los hechos y en todas las cartas, la NBI
tiene muchísimos textos que afirman la importancia de la fe y que Cristo es Dios. Así que la idea que aquí la NBI sacó todo un versículo para socavar la doctrina de la fe y la deidad de Cristo. Francamente, me asombro que alguien como César Vidal pueda honestamente decir algo así. Eso me parece realmente asombroso. La conclusión es, aun si estas palabras se omitieran, es muy fácil confirmar que la salvación es por fe y que Cristo es divino, usando el texto completo de la Biblia en la NBI. Por lo tanto, otra vez el razonamiento de Vidal no es válido. Simplemente no es válido lo que él está argumentando, lamentablemente. ¿Ok? Así que, a ver si eso provoca comentarios o preguntas. Que la clase se pone larga, quizá ya no quieren ni preguntar, ¿no? En su Pero, exposición que hace César Vidal, Pastor Alex, él trata lo mismo al texto mayoritario con el texto receptus. ya, Yo me doy cuenta. Y al momento que él trata de hablar siempre de la mutilación que hace la NBI, en algunos pasajes que él ha mencionado, como que le da un peso bastante fuerte al texto receptus. ya, Y en realidad, el texto receptus viene a ser incluso un texto ecléctico. ya, Y entonces, eso es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque veo que como que le está dando, con todo respeto digo esto, ¿no? A la persona de César Vidal, pero una autoridad final al texto receptus. Y creo que ya, eso no es correcto, ya, porque el texto receptus no tiene la autoridad final. exactamente. Es el texto que Dios inspiró a los autógrafos, es el que tiene la autoridad final. Ya, Y obviamente nosotros no lo tenemos. ya. Entonces, por eso, ¿no? Un poquito que causa la confusión, ¿no? Me preocupa eso. Y lo triste es que César Vidal tampoco observa que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Ajá, ambos observan que están trabajando con pocos manuscritos en griego ya, y que tienen esperanza que al pasar los años aparezcan más textos en griego que nos van a ayudar a acercarnos al autógrafo. ya, Pero Vidal no quiere que eso pase, ¿ya? Quiere que se centre en el texto receptus, nada más, que es atentar contra el principio de Reina Valera, ¿ya? Que es lo interesante, ¿no? Sería fascinante tener a Reina Valera aquí para conversar con ellos, ¿no? Los dos traductores, a ver cómo evaluarían todo este material, ¿ok? Eh, bueno, avancemos entonces ya vamos a otro texto. No sé si voy a terminar esta noche y esta es la primera parte nomás, ¿ya? Em, pero 1 Corintios 15, la Reina Valera dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esas palabras, que es el Señor, no están en la Biblia de las Américas o la NBI o la NTV. Y César Vidal dice otra vez, mira, la NBI atentando contra el señorío, la deidad de Cristo. Aquí claramente afirma, Él es Señor. Bueno, ¿cómo evaluamos esto? Bueno, la Reina Valera sigue el texto mayoritario y también estos códices. ¿Ok? Em, pero en este caso lo interesante es que em, en los códigos, en los códices, son no los originales, son los que se ha corregido, ¿ya? Eh, ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Si lo puede apagar, por favor. Em, el Aleph, el segundo corrector, esto es lo que significa, aquí explico esta nomenclatura. Aleph es el códice sinaítico y el número 2 significa el segundo corrector. Ya personas corregían ese texto original.
también el primer corrector de D. Pero en el Aleph original, esa palabra que es el Señor no está, como el D original. ¿Ok? Tampoco está en un papiro 46, muy antiguo. Así que la evidencia textual apuntaría a la omisión de estas frases. ¿Ya? Ese es el aparato crítico textual. Pero una vez más, tenemos que evaluar la evidencia de los manuscritos y sopesar las razones por las que alguien habría omitido dicha palabra. Porque obviamente, o Pablo escribió que es el Señor, o Pablo no escribió eso. Ahora, si Pablo escribió estas palabras, que es el Señor, hay que explicar por qué se quitó esas palabras aparentemente tan importantes afirmando que Cristo es Señor. ¿Quién quitaría esas palabras? ¿Y por qué lo quitarían? Cuando es una clara enseñanza en todo el Nuevo Testamento. La alternativa es que esas palabras no estaban en el original y que alguien las añadió. La pregunta sería, ¿y por qué las añadió? Quizá queriendo resaltar la deidad de Cristo. Y aunque no estaba en el texto, él decide añadirlo, quizás en una nota a la margen, para afirmar la deidad de Cristo. Pero hay que evaluar. Ahora, presten atención a este razonamiento. El razonamiento de Nestle Aland es que el contexto en 1 Corintios 15, ¿ya? 1 Corintios 15, no exige la palabra Señor. Porque hay que preguntarnos, ¿cuál es el tema que Pablo está tratando en esta sección de 1 Corintios 15? Y si ustedes leen del versículo 36 al 44, lo que Pablo está tratando es la doctrina de la resurrección y específicamente Pablo quiere explicar la naturaleza del cuerpo resucitado. Porque le hicieron la pregunta a Pablo. Oye, Pablo, si hay resurrección, ¿y con qué cuerpo va a resucitar? Y Pablo hace un contraste entre el primer hombre, Adán, y el postrer Adán, que es Cristo, enfatizando que el primer Adán es terrenal. Tiene que leer el texto ustedes para entender todo esto. Que el postrer Adán es espíritu vivificante, es espiritual, tiene un cuerpo espiritual, tiene un cuerpo celestial. Ahora, si el tema de la divinidad de Cristo no está en juego, si eso no es el tema que Pablo está tratando aquí, parece extraño que Pablo de repente afirma que Él es Señor. Ahora, si miramos el versículo 31, ya miren 1 Corintios 15, el versículo 31. Ya quiero que noten esto. 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Ah, interesante, ¿ya? Ahí está la palabra Señor, vinculado con Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Es Señor. Versículo 31. Vamos al versículo 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, en todos esos versículos 31 y 58, 57 y 58, ¿ya? La palabra Señor está en la NBI. Ahora, escuchen bien. Si a alguien no le gustaba, ¿ya? Si miramos este texto, si a alguien no le gusta la enseñanza que Cristo es Señor y quiere realmente eliminar la idea de que Cristo es Señor, lo saca del versículo 47, según Vidal. Pregunto,
¿Y por qué no lo sacó del versículo 31? Que dice exactamente lo mismo, Cristo es Señor. O del versículo 57, que habla de Cristo como Señor. O versículo 58, que afirma Cristo es Señor. O sea, la NBI no lo tiene en versículo 47, pero sí lo tiene en versículo 31 y sí lo tiene en versículos 57 y 58. Así que, qué raro si alguien lo saca de un versículo y no lo saca de todos. Mucho más probable que estando en los otros versículos, alguien lo añade en versículo 47. Mucho más factible que haya sido añadido al texto original, no que se ha quitado del texto original. ¿Ok? Así que aquí, hermanos, solo para comentar, cuán importante es notar el contexto. ¿Cuál es el tema que se está tratando? El tema que se está tratando es la naturaleza del cuerpo de la resurrección. Y la idea de el señorío de Cristo no entra. Parece raro esa frase insertada ahí, en el contexto. Pero antes y después, Pablo afirma que Cristo es Señor. Y la NBI lo tiene también. Así que lo más razonable es que esas palabras que es Señor no eran parte del autógrafo. Alguien lo añadió después para recalcar que Cristo es Señor, cosa que Pablo ya había dicho antes y después, pero no es el tema que le está tratando ahí en esa sección de 1 Corintios 5. Ok, hermanos, así que otra vez, César Vidal no entra en esos detalles. Ok, y por ende enseña o distorsiona el asunto del versículo 47, a mi parecer. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, observación? Pastor, ¿no podría considerarse como un traslape esto? Podría ser, había que ver si las palabras son idénticas en otra parte, ¿ok? Y si te refieres a eso, ¿no? Que Ujú. mira mal un versículo y lo copia en otro versículo. Ya. Ya, eso, la evidencia es que encontraremos exactamente las mismas palabras eh, en otro texto y argumenta, no, se equivocó, está mirando el versículo 31 y copia en versículo 47 o algo así, ¿no? A esa posibilidad habría que Ujú. chequear si las palabras son idénticas, Ya. ¿ya? Eso sustentaría esa tesis. Ujú. Ya. A veces se da, a veces vamos a notar eso, ¿ya? Que se ha copiado. ¿Y cómo sabemos que se ha copiado? Pues son exactamente las mismas palabras, Ujú. ¿ya? Ok, continuemos entonces, ya para terminar, porque los voy a cansar demasiado esta noche. Em, ahora, este famoso pasaje, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, dice la Reina Valera. ¿Ya? Las demás versiones no tienen la palabra Dios, tiene el pronombre Él. Él fue manifestado en la carne, NBI, Él se manifestó. Interesante, la NTV dice Cristo fue revelado. Esto es muy interesante notar esto. ¿Ok? Pero primero, Biblia de las Américas, pronombre Él, NBI, pronombre Él. Reina Valera, Dios, NTV, Cristo. Ahora, ¿qué dicen los manuscritos? En este caso es interesante por la palabra Theos, la palabra Dios, está el segundo corrector de varios códices, otra vez, no es el original, es el segundo corrector. Corrector de Aleph, corrector del códice A, corrector del códice C, corrector del códice D. Así que el original, si miramos aquí abajo, en el original de todos esos códices era el pronombre hos, que significa quién o qué. ¿Ok? Así que tenemos estas evidencias de los manuscritos. ¿Ok?
En el códice original había el pronombre masculino, pero una persona luego corrigió, y se supone que corrigió por lo que encontró en algún otro manuscrito y decidió corregir esto, el original. Ahora habría que establecer las fechas de la mano que corrigió, ¿ok? Podemos saber la fecha del códice original y habría que ver cuál es la fecha del corrector para saber en qué fecha se hizo la corrección, y eso nos empezaría a dar una idea de en qué manuscritos se basó para hacer la corrección, ¿ok? Ahora, el contexto aquí de 1 Timoteo 3, el himno cristológico, claramente Pablo está hablando del Señor Jesús, ¿no es cierto? No hay vuelta que dar, ¿ya? En todo ese versículo 16, Pablo está hablando, grande es el misterio de Jesús, pues, ¿ya? Que Jesús se encarnó, etcétera. Ahora, por eso es interesante, la NTV suple la palabra Cristo. En ningún manuscrito está Cristo. Pero la NTV piensa, si pongo él, el lector no va a estar claro de quién me estoy refiriendo. Así que la NTV decide poner la palabra Cristo. Es lo que Casio Dolor de Reina dice, que cuando estamos traduciendo o copiando, para evitar una confusión y para que quede claro, a veces hay que añadir palabras. No quitamos, pero sí añadimos, si es necesario para aclarar. Es lo que la NTV hace aquí. La NTV ha añadido la palabra Cristo porque piensa que el pronombre él queda impreciso y añadimos Cristo para que se quede más claro. Que es interesante anotar eso. Ahora, la NTV añade Cristo para aclarar de quién Pablo está hablando, aunque es obvio de quién está hablando, ¿no? No tiene que ser un gran teólogo para leer eso y darte cuenta que Pablo está hablando de Cristo, pero para que algún neófito que no entiende mucho la Biblia no se confunda, hay que poner Cristo. Ahora, eso ya nos alerta la posibilidad que alguien añadió theos para aclarar de quién se refiere. Él es Cristo, pero una persona quiso recalcar, Cristo es Dios. Ahora, planteo lo siguiente. Si el texto original fue el pronombre él, alguien decide cambiarlo y poner theos para que quede más claro. Pero si la palabra original fue theos, ¿quién habrá cambiado theos para poner él? Eso no tiene mucho sentido, porque es ir en la dirección opuesta, de lo claro a lo impreciso. Y la experiencia indica que todos los que traducen o copian el texto bíblico tratan de aclarar, no de hacerlo más impreciso. El pronombre él es más impreciso. Theos o Cristo es más preciso. Así que es más probable que se cambió a theos, como NTV cambia a Cristo, para aclarar, y no al revés, que diciendo Dios lo quitan y ponen algo impreciso como él. ¿Ya? Eso no es muy razonable. Pero ante el argumento de Vidal, que la NBI está queriendo quitar un tremendo versículo que indica que Cristo es Dios, ¿ya? Podemos decir, esta frase, Él fue manifestado en la carne, no tiene sentido si no estuviera afirmando de antemano implícitamente la naturaleza divina de Cristo. Porque ¿quién va a decir, Alex fue manifestado en la carne?
Cuando nació Alex, se manifestó en la carne. Es, es, es una redundancia, ¿no es cierto? Porque Alex es solo un ser humano. Entonces, ¿por qué Pablo habló de manifestado en la carne si no estaba hablando de un ser divino? ¿Ya? Un poco de reflexión indica que el contenido exige que Pablo está hablando de un ser sobrenatural. Un ser sobrenatural se manifestó en la carne. Así que, aun si Pablo escribió él, ese él tiene que ser divino. Y es más probable que Pablo haya escrito él y alguien lo cambia por Theos, cosa que no era necesario, pero era para aclarar. ¿Ok? Recalco, hermanos, si Cristo era un simple ser humano, ¿qué gran misterio hay en afirmar Él fue manifestado en carne? Si era un simple ser humano. No es un gran misterio. Todo ser humano que nace es manifestado en la carne. No, es un misterio si el ser es divino. Así que el contexto exige que tiene que ser un ser divino. No importa si la palabra es Él o es Dios. Eso es muy importante para evaluar lo que está pasando aquí. ¿Ok? Así que otra vez creo que Vidal no toma tiempo para reflexionar sobre qué es lo que la frase podría significar. ¿Ya? Él pretende decir que la NBI, al quitar la palabra Theos, está indicando que Cristo no era divino. Pero si eso es cierto, no tiene sentido lo que Pablo dice. Grande es el misterio que un ser humano se manifiesta en la carne. Por favor, eso no tiene sentido. Así que no es para nada probable que eso haya pasado. ¿Ok? Entonces, lo más probable es que originalmente el autógrafo decía él y que alguien después lo cambió a Theos. ¿Ok? Y los correctores indican eso. El pasaje en Juan 5, 7, clásico, ¿no es cierto? No, no voy a detenerme aquí, pero el pasaje, esta frase, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, que está en la Reina Valera, está también en la Biblia de las Américas, pero no está en la NBI. La NBI simplemente dice, tres son los que dan testimonio. Así que otra vez la gran pregunta, si estas palabras eran parte del texto original y se han mutilado, o que no eran parte del texto original y alguien los ha añadido. ¿Ya? César Vidal simplemente no contempla para nada la posibilidad de que textos fueran añadidos. Es interesante eso, él no contempla esa posibilidad para nada. Eso no es honesto. Ahora, una vez más, Vidal no menciona que esta frase no estaba en ningún manuscrito en griego que Erasmo usó. Y por eso la primera edición del Nuevo Testamento en griego no tiene estas palabras. La segunda edición tampoco tiene estas palabras. Recién en la tercera edición del Nuevo Testamento en griego de Erasmo aparecen las palabras. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lo presionó. Fabricaron un manuscrito en griego con las palabras para presionar a Erasmo. Es cierto que estas palabras están en versiones en latín, pero no están en el texto en griego. No se encuentra en el texto mayoritario. ¿Ya? No está en el texto mayoritario. Está en el texto Receptus por la Vulgata, no por manuscritos en griego. ¿Ok? Así que, si miramos el contexto, toda la carta de Primera Juan está tratando el tema de la encarnación del Verbo. Nunca trata Juan la doctrina de Trinidad. Él está tratando el tema de la encarnación del Verbo.
herejes estaban negando la encarnación del Verbo. Por eso la gran afirmación de Juan es la siguiente: tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Dan testimonio a la encarnación del Hijo de Dios. Estos tres concuerdan. La referencia a la Trinidad no encaja en el contexto. Así que es mucho más fácil suponer que alguien añadió como un comentario en siglos posteriores cuando se estaba debatiendo el tema de la Trinidad. Alguien, qué interesante, como a veces hacemos nosotros, ¿ya? Ponemos algo en el margen, nos hace pensar, qué interesante, notamos esto. Es mucho más factible que eso pasó antes que alguien, ¿se imaginan alguien a propósito suprimiendo las palabras de la Trinidad? Insólito que alguien haga eso. Y lo más sorprendente es que esta frase no encuentra en ningún papiro o manuscrito antiguo, pero tampoco en los grandes debates trinitarios del siglo III y IV, los padres no citaron este versículo, que sería fundamental para sostener una doctrina de la Trinidad. Los latinos sí, porque estaba en la versión latina, no los padres griegos. Y al fin y al cabo, la doctrina de la Trinidad no depende de estas palabras, porque hay abundantes pasajes en el Nuevo Testamento, el Antiguo también, que enseñan la doctrina de la Trinidad. Y la NBI tiene todos esos pasajes que apuntan a la Trinidad. Así que no podemos argumentar que la NBI quiere atacar esta doctrina de la Trinidad. Si el bautismo de Juan, el bautismo de Cristo, ahí está el Padre hablando, Cristo en el agua, el Espíritu Santo. Esa está la NBI. O 2 Corintios 13 al final. El amor de Dios, la gracia del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Está en la NBI también. O sea, puedes pasearte por la NBI y encontrar muchos textos en la NBI que afirman la doctrina de la Trinidad. Argumentar que a propósito lo quitaron para atacar esta doctrina, hermanos, eso no es para nada justo de el manejo del texto. Ok, hermanos, así que lo dejamos ahí porque les he cansado esta noche y esta es la primera parte, ¿ya? Es solo los textos que Vidal analiza que tiene que ver con la deidad de Cristo. Ok, la otra semana vamos a mirar los demás textos que Vidal comenta, ¿ya? Porque hay que seguir analizando, ¿ok? Y yo no quiero para nada cuestionar que Vidal sea un gran erudito y un gran maestro, pero temo que en este video, en este tema, él está bastante errado. Y debe ser porque por alguna razón, él a capa y espada sí o sí quiere defender la Reina Valera. Y es ese prejuicio que le lleva a no ser honesto como académico, y eso nos alerta, hermanos, ¿ya? El peligro de cuando tenemos una postura personal que yo quiero enseñar, distorsiono la información, escondo evidencia y lo presento en cierta manera. Tenemos que aprender a evaluar todo, ¿ok? Y espero que este ejercicio les ayude. Lo podrán ver una y otra vez, chequear todos los textos lentamente hasta que lo entiendan, ¿ok? Quiero que hagan eso para su bien y les voy a enviar el material también la otra semana en documento Word para que lo puedan leer con detenimiento todo el material, ¿ya? Pero aprendan a pensar, aprendan a evaluar. Ok, hermanos, ¿alguna pregunta final, comentario final antes de terminar? Pastor, ¿Sí? pastor, en los versículos que usted analizó esta noche, por lo que oí, básicamente se pueden sacar del contexto o del pasaje paralelo
y en algunos casos son más bien aclaraciones, diría, de la Reina Valera como añadido, pero que no, digamos que no discrepa, digamos, con una versión y otra versión en términos doctrinales, excepto en el de, en el pasaje de Felipe, ¿no? Esto, como usted dijo, o sea, merece una respuesta a la pregunta que hace, ¿cierto?, en el versículo previo. Entonces, en ese caso, ese añadido, por ejemplo, ahí, un añadido que aclara, ¿cierto?, un poco el tema de la, el tema, ya ahí es un tema doctrinal, no solamente una palabra Señor o que aparece, digamos, como en otros casos, ¿no? Sino más bien habla acerca de la fe para ser salvo y esa declaración que hace. Este pasaje aclara más bien eso un poquito más amplio y definitivo, totalmente no está en las otras versiones. Mi pregunta es, ¿cuándo, digamos, cuándo uno debe considerar estos añadidos o usarlos o no usarlos? ¿Qué criterio, o sea, uno debe tomar? Porque uno podría empezar a dudar de repente, por ejemplo, este pasaje seguramente muchos lo usan bastante probablemente para poder aclarar, digamos, cuándo uno debe tomar, qué necesita, digamos, para ser, digamos, bautizado, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Probablemente se usa esto. Entonces, esa es una pregunta que le quiero hacer, ¿cuándo y cuándo no? Porque eh, cuando ayuda, ¿no? En este caso, ayuda más bien digamos, en un versículo, porque uno puede buscarlo, por supuesto, en otras partes, pero acá de manera completa, digamos, esa escena aclara el tema de la fe y la salvación y el bautismo, ¿no? Un poco eso. Bueno, Y lo otro, sí, sí, después le comento lo otro, por favor. sí, la recomendación es que cuando predicamos a la iglesia, no debemos confundir a la iglesia con muchos detalles como estos, ¿ya? Porque no va a ayudar a la iglesia y más bien va a generar una confusión. Así que por lo general es mejor decidir qué versión de la Biblia voy a usar y predicas el texto tal como está, los hermanos lo están viendo, no compliques la vida de los hermanos. Pero en tu estudio, en tu oficina, tú tienes que evaluar todo esto. Y luego tienes que ser íntegro en tu enseñanza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que predicar sobre la importancia de la fe para ser salvo, no voy a usar Hechos eh, 8:37, no voy a usar. Voy a usar Efesios o voy a usar muchos otros versículos que están en la NBI, están en todos los manuscritos. O si yo quiero enseñar que Cristo es Señor, no voy a usar Hechos 8:37. Voy a usar muchísimos otros textos que enseñan exactamente lo mismo. ¿Ok? Así que cuando voy a enseñar, opto por no usar esos textos cuestionables. Me, me centro en los textos donde están en todas las versiones, para que nadie esté mirando su versión y diga, uy, pero esto no está en mi texto, porque si tú predicas de Hechos 8:37 y alguien tiene la NBI, no lo encuentra y ya tienes un problema. Así que no caigas en esa trampa. Predica de frente de Efesios y el que tiene la NBI lo tiene ahí también y está sin ningún problema. ¿Ok? Yo recomendaría esa forma de manejar el asunto, ¿ya? Porque entenderán, en ningún caso hay un problema doctrinal. Es decir, aunque no estuviera en ese texto, esa doctrina se encuentra en muchos otros pasajes. Así que no hay ninguna doctrina que está en juego, son meros detalles nomás. ¿Ok? Y creo que eso lo trabajamos en nuestra oficina cuando estamos estudiando. ¿Ok? Y en eventos como esto, tenemos que pensar como pastores y líderes. Pero cuando vamos a predicar o enseñar a la iglesia, es mejor no meternos en nada de esto porque lo vamos a confundir. ¿Ok? Esto es para nosotros como pastores y gente que manejamos el texto con bastante seriedad. ¿Hay una Gracias, segunda pastor. pregunta? Sí, la segunda era más bien en cuanto a lo que se ha señalado. Yo no conozco a César Vidal, excepto por lo que usted envió el video para el curso, no había escuchado nunca de él. Y lo que sí, me, digamos, pienso tres cosas, ¿no? Uno que, a ver, cuando él habla de, digamos, en este video, yo analizándolo con usted esta noche,
ya que hay otras partes donde hay paralelos, uno pensaría, ¿no? O bien desconoce, no conoce esos paralelos que usted ha analizado, cosa que sería raro, digamos, en una persona como aparentemente lo es, o, o lo segundo sería, no aclara, digamos, que tampoco no está de acuerdo, no aclara que, podría decir, ¿no? Él lo dice, mutilación, ¿no? Esta mutilación es gradual, es como decir, mira, aquí en Mateo ya le quitaron, en la próxima vez quizás le quitan en Marcos también y así la van a desaparecer. Podría pensar eso, que tampoco no va analizando con los textos, digamos, no va. Y lo tercero ya sería pensar entonces, si él, digamos, no está pensando de esa manera, si más bien conoce también los otros paralelos, conoce por su preparación académica, que se, entonces hay alguna intención como para no mostrar las otras y mostrar una sola. Entonces ahí entraríamos en un tema de, bueno, no podemos entrar en su corazón, pero ¿cuál es la intención, digamos? O sea, por qué ocultar y por qué, digamos? Entonces, no sé cuál, de qué denominación o qué fe tiene César Vidal, desconozco también, pero esa tercera situación, de que hay alguna intención, me hace dudarle de alguna forma también de él, conociendo, siendo como es académico y todo eso. Entonces, no sé si estoy equivocándome en opinar de él. Eso, pastor. Creo que em, César Vidal tiene toda la razón en observar que ciertas personas que han trabajado el texto crítico no han tenido una sana doctrina. ¿Ya? En eso él tiene toda la razón. ¿Ya? Elementos de Westcott y Hort eh, son liberales. Así que es importante notar eso. El problema es que él pretende argumentar que por ser liberales, ellos a propósito han distorsionado el texto en griego. Me parece que eso no es justo. Pero ¿por qué lo hace? En primer lugar, porque hay toda una corriente en un sector conservador que sí o sí afirman eso, ¿ya? Y no importa qué argumento tú presentas, ellos se cierran en que el textus receptus es casi inspirado por Dios. César Vidal ha publicado un libro que es el interlineal del texto recibido. Y obviamente él tiene interés en promover esa versión, ese libro, y quiere que la gente compre y lee ese libro. Entonces él va a defender a capa y espada su libro. ¿Ok? Em, pero lo que a mí me preocupó es que él no dio toda la información a los oyentes para que puedan evaluar. Y eso me parece una falta de integridad. Y por eso quería tomar este curso para ayudarles a ustedes en un tema que es muy debatido, pero que por lo menos tengan otra perspectiva. Aun si al final deciden, no, muy aparte de todo lo que el pastor le ha dicho, yo me quedo con Vidal. Está bien, pero a lo menos has tenido la oportunidad de ver la otra cara del argumento. ¿Ok? Y al final todos tenemos que sopesar la evidencia. A lo menos yo quiero darles la oportunidad de pensar y llegar a sus conclusiones. Y por eso ofrezco este curso y este material para que ustedes puedan evaluar. Y es parte del proceso de madurar como líderes en todo el proceso académico, intelectual. Hay que trabajar, ¿ya? Hay que investigar. ¿Se imaginan cuánto tiempo me llevó analizar esas 8 categorías de la palabra Señor? Analizarlas a todas, una por una. Lleva tiempo, hermano, horas de trabajo. Eso se llama investigación. Esa es la forma de lograr respuestas buenas, confiables a las preguntas que uno tiene. Y yo anhelo que ustedes aprendan estos modelos de investigación y no simplemente creer todo lo que te dicen, ¿ya? Tenemos que aprender a evaluar, porque si no, cuando llegue el progresismo cristiano, va a barrer con toda la iglesia evangélica porque nadie ha aprendido a pensar por sí mismo, ¿ok? Esa es mi preocupación. Pastor Alex, me permite un Sí, momentito. hermano, adelante. A la luz del análisis que usted ha expuesto,
estaría en lo correcto afirmar lo que yo veo es que, muy por el contrario, como César Vidal expresa, de que la nueva versión internacional, o sea, mutila el texto, lo que yo puedo notar es que al contrario, o sea, se trata de asemejar a la fidelidad del texto al no añadir de alguna manera algunos textos, algunas palabras. No, o Exactamente. sea, es lo que yo veo, ¿no? Sí. Entonces, estaríamos entonces entendiendo de que es lo contrario a lo que él está argumentando en su exposición, ¿no? Sí, porque él no contempla esa posibilidad de que sea añadido al texto, ¿ya? Y eso es lo que toda la crítica textual quiere hacer. Está tomando de los masoretas la tendencia a añadir al texto y de Casio de Reina, etcétera. Entonces, ellos dicen, por 2000 años, en un pequeño porcentaje, estamos hablando de menos de 1% del texto bíblico, ¿ya? En solo escasos textos hay una variación y parece que alguien ha añadido para aclarar, para explicar, para ajustar con los sinópticos, pero han alterado el texto original. Lo que queremos hacer es que con todos los manuscritos que tenemos ahora, tratar de volver lo más cerca que podamos a los autógrafos. Y si eso requiere quitar algunas palabras que Erasmo tenía en su Nuevo Testamento, ya a buena hora. Solo estamos haciendo lo que el mismo Casio de Reina decía habría que hacer, que faltaba más información, ¿ok? Y estamos queriendo hacer eso, honestamente. Bien, hermanos, lo dejamos ahí entonces. Muchas gracias. Voy a tratar de subir este video a YouTube para que lo puedan tener y escuchar y reescuchar y usar el material PowerPoint y el Word también para que esto quede más y más cimentado en sus mentes. Y a la otra semana vamos a continuar con los demás textos que César Vidal analiza. ¿Ok? Para terminar, Pastor Demser, guíanos en oración, por favor, para terminar esta noche. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor, que realmente nos vemos bastante cortos. Señor, gracias porque tu palabra fue inspirada por tu Santo Espíritu y realmente queremos, en lo posible, esforzarnos para llegar a entender mejor la interpretación, porque somos conscientes, Señor, que nos encontramos a veces limitados y no podemos hacer nada si tú no iluminas nuestra mente. Señor, llénanos de tu presencia y guíanos, Señor, siempre a la verdad. Señor, ayúdanos a conducirnos con humildad y sencillez de corazón. Y aún, Padre, queremos orar por tu siervo, nuestro hermano César Vidal, que de repente en algún momento él pueda reflexionar en lo que está enseñando. Y también, Padre, gracias por las enseñanzas del pastor Alex. Oramos que tú seas guiándonos a cada uno de nosotros. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias.